Si sos seguidor del canal, ya sabés que cada primavera renovamos la terraza, para que quede todo lindo para la estación del año que más me gusta, aquí en Suiza, que es el verano. Así que hoy te muestro todo lo que hicimos en esta terraza para la primavera 2024. Bienvenidos a otro episodio de Travel and Gardening. Empiezo mostrándote la terraza como estaba antes y quiero que le prestes especial atención al piso, al techo del invernadero, a la distribución de las plantas y a las chimeneas. Te lo tendré que ir mostrando en etapas porque este año hicimos de todo. Así que, ¿estás preparado? Preparación terraza. Lo primero que hicimos fue mover todas las macetas del lugar para poder comenzar con el hidrolavado del piso. Movimos las macetas al lado de afuera para poder hacer espacio. Sacamos las más livianas, obviamente, porque el resto era muy pesado para poder moverlas. Una vez que estaba el suelo más libre de macetas, empecé a barrer y sacar todas las malezas que crecen en la unión entre las baldosas del piso. Aunque no lo creas, es impresionante cómo crece de todo entre las baldosas, así que mantenerlas limpias es un trabajo casi constante y pesado. Mirá cómo lo hago. Y así hice con toda la terraza. Hidrolavado. Ya con la terraza completamente limpia de macetas, plantas y hojas, era tiempo de empezar con el hidrolavado. Como verás, el día estaba ideal para eso, porque no hacía frío y teníamos mucho sol. Tengo una hidrolavadora en casa, así que la usamos a menudo, especialmente para hacer este trabajo, porque es la forma más rápida y eficiente de dejar la terraza como nueva o casi nueva. Hice la primer mitad y te muestro para que veas la diferencia de cómo quedan las baldosas antes y después de pasar la hidrolavadora. Fíjate aquí cómo cambia el color al sacarle toda la tierra que tiene en la superficie. Y así seguí hidrolavando toda la terraza y aproveché para pasarle a las macetas y hasta el grill. Mirá cómo quedó terminada. ¿Vos hidrolavás tu terraza o patio también? ¿Algún tip para darme? Déjalo en los comentarios. Acomodando macetas de nuevo. Una vez que la terraza estaba completamente hidrolavada, era tiempo de empezar a traer las macetas y acomodarlas en su lugar definitivo. Aprovechamos para cambiar algunas plantas de macetas y algunas macetas de lugar. Mirá cómo quedó todo una vez acomodadas todas las macetas. Como verás, hay unos tubitos negros con unas salidas de agua naranjas. Ese es el sistema de riego automático que tengo instalado en la terraza y del cual también hice un video mostrando el paso a paso. Así que te recomiendo que lo veas si te interesa cómo hacer un riego inteligente en tu jardín o terraza. ¿Y qué te parece? ¿Cómo quedó la nueva disposición de la terraza?
comentalo en el video. El grill estaba listo para hacer un rico asado, pero eso será parte de otro episodio. Y la mesa también estaba lista para la cena. Aprovecho para mostrarte cómo se ve la terraza iluminada de noche. Y así me despido de esta primera parte de la renovación de la terraza en primavera 2024. No te pierdas la segunda parte la semana que viene. ¿Y qué te pareció el episodio de hoy? Si te gustó, comentalo. Y no te olvides de suscribirte al canal si aún no lo has hecho. Te dejo aquí al lado la playlist del tour de la terraza que hago todos los meses. Y nos vemos en el próximo episodio de Travel and Gardening.